Damos gracias a Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha traído una vez más para enseñarnos, para guiarnos, para bendecirnos. Amén. Cada vez que venimos a este lugar salimos bendecidos, pero también debemos entender que esta bendición debemos cuidarla, debemos nutrirla, y el Señor nos ayudará. Yo te invito a que tú puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Y esta palabra habla en el momento que el Señor se encuentra con aquella mujer samaritana en la heredad de Jacob. Y el Señor le empezó a hablar y le dijo, bueno, dame de beber. Y ella se sorprendió porque dijo que entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Y ella se empezó a sorprender. Y el Señor le empezó a hablar del don de Dios, de la gracia. Le empezó a hablar de Jesús. Amén. Siendo Él el Señor, uno dice, bueno, pero ¿no es Jesús el que le está hablando? Claro que sí. Es el Señor Jesús el que le habla, pero el Señor tenía que predicar la salvación, tenía que predicar el camino, la verdad y la vida. O sea, Él tenía que predicar de Jesús, tenía que predicar de esa gracia, tenía que hacerles saber a muchos de los que creían de que Él era el Cristo. Amén. Entonces el Señor le empieza a hablar. Y ella empezó a entender y empezó a darse cuenta que en este varón había algo distinto. Y el Señor le empezó a hablar de aquella agua, de aquel espíritu, que si ella tomaba lo que el Señor le daba, no iba a tener que volver nunca más a aquel pozo a sacar agua. Amén. Entonces esta mujer deseaba, porque era mucho trabajo y para ella era un escarnio ir a ese lugar. Por eso es que estaba sola sacando agua, no estaba en el momento que estaban las demás personas, pero era por la situación que ella vivía en su vida, en su corazón. Pero el Señor conoce mucho más allá de lo que pueden ver los hombres, de lo que pueden juzgar las personas, sino que el Señor ve el corazón y ve lo profundo del corazón. Amén. Dice así la palabra de Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 4, versículo 13 dice así. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. Ella tuvo esa charla tan tremenda con el Señor y en un momento le pidió de aquella agua que el Señor le hablaba. Aquella agua de que hablaba el Señor es aquel espíritu que nos guía a toda verdad. Pero antes de poder darle aquella agua, el Señor le hizo una pregunta. O le dijo algo, le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, no, marido no tengo. Y el Señor le dijo que había dicho bien, que 5 maridos había tenido, y el que ahora tenía tampoco era su marido. Entonces ella, ¿qué pasó? Se dio cuenta que en su corazón pasó algo, que el Señor sabía qué es lo que pasaba en su vida, en su corazón, y que era aquello lo que le traía un peso en su corazón, le traía un peso en su vida. El Señor quería darle el agua, pero la palabra de Dios dice que el Señor no pone un remiendo viejo
en un remiendo nuevo, en una vestidura vieja. Amén. Era necesario que aquella mujer pudiese hablar de aquellas cosas con el Señor y pudiese sacar aquellas cosas del corazón, lo cual todo el pueblo sabía lo que sucedía y que a ella le era un pesar. Por eso es que estaba a esa hora sacando agua y no a la hora que todas las mujeres iban a buscar agua con su cántaro a aquel pozo, porque tal vez le era una vergüenza, hacía un escarnio, la juzgaban porque no llevaba una vida conforme tal vez a lo que llevaban los demás, y había un error en su vida. Pero esta mujer, el Señor sabía lo que había en lo profundo del corazón de aquella mujer. Que aquella mujer no era que quería tener 5 maridos y 6 con el que ahora tenía, sino que el Señor sabía que en lo profundo del corazón de aquella mujer lo que había era sed. Amén. Era sed. Porque hay muchas personas que tienen sed porque le ha quedado gusto a poco la vida, porque han tenido decepciones, porque han tenido abandono, porque han tenido sufrimiento, y queda una sed de algo que quedó inconcluso, de algo que no pudo ser, de algo que tendría que haber sido distinto. Y el tiempo va pasando y en el corazón de las personas queda esa sed. Llámese tristeza, angustia, dolor, rencor en el corazón. Todas aquellas cosas traen sed en el corazón. ¿Sed de qué? Sed de paz, sed de esperanza, sed de dejar de aquellas cosas en el corazón. Pero una y otra vez vuelven. Una y otra vez vuelven en la mente, una y otra vez vuelven en el corazón. Una y otra vez vienen al recuerdo. Y no hay agua que pueda apagar aquel pensamiento, aquel rencor, aquella tristeza, aquel odio. Pero el Señor dijo: si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Y ella dijo: yo quiero de aquella agua, para no venir hasta aquí. Pero ella no era que hablaba de no venir hasta aquí por un esfuerzo. Amén. Porque uno dice: pastor, ir a buscar el agua tan lejos. Claro, porque hoy nosotros tenemos agua corriente en nuestros hogares, pero antes era una cuestión común. Sino que el ir hasta ese lugar, aquella mujer, era sinónimo de vergüenza, de escarnio de las demás personas. Por eso ella decía: yo no quiero venir más acá, pero no por el hecho del esfuerzo de ir a buscar el agua, sino el hecho de la vergüenza, de la condenación social. Ese era el punto, que ella no quería ir más a aquel pozo, porque allí en aquel pozo iban las mujeres a buscar agua y tal vez se comentaban, hablaban. Pero ella llevaba una vida diferente. Y cuando tú llevas una vida diferente porque cuestiones han pasado en tu corazón, en tu mente, ¿sabes qué es lo que sucede? Las demás personas no pueden ver lo que mira Jesús en tu corazón. Las demás personas te juzgan. Amén. Cuando las personas ven un joven o una joven que usa drogas y alcohol, ¿qué ven las personas? Ve un drogadicto, ve un alcohólico. Amén. Cuando una persona anda en la calle o anda abandonada, ¿qué es lo que ve? Ve un indigente, ve un delincuente. Mas el Señor lo que ve en el corazón de aquellas personas es la sed que tienen de paz, la sed de guía, para que haga pasar aquel dolor en el corazón, porque ni la droga, ni el alcohol, ni la violencia, ni nada de lo que hay en este mundo hará pasar esa sed. Por eso es que, hermano, muchas personas aún se mueren alcohólicas, se mueren porque su salud empieza a deteriorarse por el alcohol, por la droga. ¿Cuántas personas mueren y están muriendo por el alcohol, por la drogadicción? Porque sus órganos no soportan. Colapsa su hígado, colapsan sus riñones, su corazón, sus pulmones, y terminan muriendo porque nunca pudieron saciar aquella sed. Y a medida que fue pasando el tiempo, tomaron más, se drogaron más. Pero esa sed nunca se pasó. Esta mujer no tenía
No era el esfuerzo la que le llevaba a pedirle a Jesús aquella agua para que yo no venga a este lugar, como decía esta mujer, sino que era la condenación social que a ella le llevaba, la vergüenza, porque ella quería llevar otra vida, pero no había tenido otra vida. Era aquello lo que le había tocado, y en su corazón había una sed. Por eso es que hacía todas aquellas cosas. Y ella tal vez había querido calmar la sed, teniendo un marido, teniendo otro, pero tampoco estaba la solución. Y el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Porque ella de alguna manera había tratado de calmar aquella sed y tratar de buscar en otra persona lo que le faltaba en el corazón, pero realmente lo que le faltaba en el corazón era a Jesús de Nazaret, aquel que quita esa sed, aquel que quita ese rencor, ese odio, esa tristeza, esa soledad, ese abandono que tal vez ha sufrido, todas aquellas cosas. Las completa el Señor, porque es una sed que te lleva a hacer otras cosas y tú no sabes. Y tú no sabes. Un varón me decía: ¿sabes cuál es la sensación que yo he sentido toda la vida? Que no ha habido nadie que pueda estar conmigo, que me pueda defender, que pueda calmar esa sed. Él me decía: yo me sentí desamparado toda la vida. Porque yo le pregunté y le digo: ¿y tu padre? Y él me dice: mi papá falleció en el parto, dice. Y se ríe. Dice: nunca lo conocí, no sé quién es mi padre. Y toda la vida he sentido esa sensación. La sensación de que nadie me ha defendido, de que nadie me ha cuidado, que he estado solo en el mundo. Yo le digo: pero si aceptas a Cristo en tu corazón, Cristo será tu Padre. Y Él te acompañará y estará todos los días hasta el fin del mundo contigo. Y Él nunca te fallará. Será el mejor Padre que tú podrás tener. Entonces Él me mira y me dice: ¿qué tengo que hacer? Tienes que aceptar a Cristo, hacer una oración, decirle al Señor que venga a tu vida, dale permiso para que entre a tu corazón, a tu vida, para que empiece a llenar ese vacío. Y este varón me dice: yo quiero. Yo quiero. Pero hay que ver lo que mira Jesús en el corazón, hermano. 15 años vengo predicándole a este varón. 15 años, hermano. Después de 15 años aceptó a Cristo. Pero ahora no estará nunca más solo. Amén. Nunca más solo. Porque cuando una persona está herida, cuesta. Pero tú tienes que seguir viendo lo que ve Jesús, no lo que ven las personas. ¿Por qué no juzgamos unos a otros? Las conductas. ¿Por qué no juzgamos las actitudes, aún dentro de la familia, dentro del matrimonio? Porque no podemos ver lo que ve Jesús. Jesús en esta mujer, ¿qué es lo que veía? El dolor, la desesperanza, lo que le había pasado en su vida. Y el Señor se daba cuenta que lo que estaba buscando no era estar con un montón de hombres, sino que lo que estaba buscando era calmar la sed de su corazón, que se le vaya el dolor, que se le pueda sanar la herida que ella tenía en su corazón. Eso es lo que ella buscaba. Había un problema, había una dificultad y Jesús la podía ver. Pero ella tenía vergüenza, aún tenía vergüenza de la situación. Como cuando tú haces cosas o hacemos cosas que no están bien y luego nos avergonzamos de las cosas que hacemos. Y nos avergonzamos, ¿por qué? Porque no están bien. Pero el Señor, ¿qué hace? Nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Porque ve en nuestro corazón. El Señor ve lo precioso de cada corazón, no lo vil. Amén. Pero nosotros vemos lo malo de las personas, las actitudes feas, los malos comportamientos, pero no podemos ver lo que ve Jesús. Y el Señor lo que veía era esa sed,
A veces tú puedes juzgar a una persona, no porque es así, no porque es de esta manera, no porque es de la otra manera, y te puedes perder en la crítica. Y esa crítica pasará a ser pecado en tu vida. Pero trata de ver lo que vio Jesús. El Señor le dijo, antes de que te dé el agua, ve a buscar a tu marido. ¿Pero por qué le dijo esto? Si el Señor sabía todo. ¿Para hacerla avergonzar? No, para que saliera de su corazón lo que a ella le pesaba. De haber tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era su marido. Ese era su pesar, esa era su vergüenza. Por eso ella ni siquiera quería ir a sacar agua porque estaban las demás mujeres en aquel lugar. Y a ella le daba vergüenza. Tal vez las demás mujeres la veían y decían, es una desvergonzada. Pero ella lo que tenía en su corazón era vergüenza. Eso es lo que tenía. Por eso no quería ir a buscar más agua. Y cuando fue la mujer, el único que encontró allí en aquel lugar era Jesús. Era Jesús. Y por algo el Señor estaba en el pozo, porque cuando aquella mujer iba a sacar agua de aquel pozo, algo pasaba en su corazón. Por eso el Señor la esperó allí, porque el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. Amén. El Señor dijo antes, me es necesario pasar por Samaria. Como el Señor hoy sabe que es necesario que tú escuches esta palabra. Y que te des cuenta que Él sabe que hay cosas que no andan bien en tu corazón y en tu mente. Hay cosas que no tienen que estar. Y el Señor te dice, yo las conozco, yo las sé. Pero es necesario que tú me las cuentes, que tú las saques. Aquellas cosas que te causan vergüenza, dolor, que te han causado dolor toda la vida, es necesario que tú me las cuentes a mí, dice el Señor. Que tú hables conmigo, que puedas orar, que me cuentes lo que pasa en tu corazón. Y yo te daré de beber esa agua. Y te darás cuenta que no tendrás hambre ni sed jamás. Porque será saciada aquella sed. Esta mujer le dijo, bueno, dame de esa agua. El Señor le dijo, primero hay que sacar cosas del corazón. No puedo poner un remiendo nuevo en una vestidura vieja. Primero es necesario sacar aquellas cosas del corazón. Aquellas cosas del corazón donde tú sabes que no entra nadie, solamente estás tú y aquellas cosas en tu corazón, en tu mente. Y es necesario que le puedas abrir la puerta al Señor en ese espacio para que el Señor entre y traiga luz, porque en aquel lugar es donde te hace tropezar Satanás, el diablo. En ese rincón de tu mente, de tu corazón, es el que trae tropiezo a tu vida. Y tú quieres salir adelante, pero mientras que sigas conservando ese rincón en tu mente, en tu corazón, será siempre tropiezo. Y tú tienes que hablar con el Señor. Tú dirás, las cosas no se las puedo contar a nadie. Confía en Jesús. Cuéntasela a Él. Por algo el Señor hoy te está hablando para que puedas hablar con Él. Porque esta mujer con quien habló, con Jesús. Y es más, en ese momento solamente estaba Jesús solo en aquel lugar. Amén. ¿Por qué? Porque los discípulos habían ido a comprar qué comer. Y dice que cuando llegaron les pareció raro y extraño que Jesús esté hablando con una mujer. Pero en ese momento el Señor se quedó solo y le dijo, vayan. Y ellos fueron a comprar algo para comer. Y Jesús estaba solo porque sabía que eso lo tenía que tratar con esta mujer. Tú en tu soledad, habla con Dios, cuéntale las cosas a Dios. Dile al Señor, Señor, yo te tengo que contar cosas. Y cuéntale lo que nunca le contaste a nadie. Cuéntaselo a Jesús, a Él solo. Si te es necesario charlarlo con alguna persona, habla con tus pastores y háblalo. Pero si crees que es conveniente hablarlo con Jesús, háblalo con Jesús. Hoy el Señor te dice, háblalo conmigo. Tú y yo, dice el Señor. Y cuéntame, ¿qué es lo que hoy te avergüenza? ¿Qué es lo que hoy te hace sentir dolor? ¿Qué es lo que hoy te trae tristeza y te da sed y que terminas haciendo cualquier cosa? Menos lo que es correcto, porque esta mujer algo quería hacer para que esa sed se calme, pero todo lo que terminaba haciendo era incorrecto.
y encima de que era incorrecto todo lo que hacía, ¿qué es lo que sucedía? Añadía cada día más tristeza, más ataduras, más ligaduras, porque ahora su corazón no solamente estaba ligado a ese dolor que ella traía, el cual trataba de calmar aquella sed, estando con un hombre, estando con otro, sino que encima el dolor de las relaciones y la atadura en su corazón con las personas que había estado. Entonces esta mujer necesitaba ser libre de todas aquellas cosas, pero necesitaba contarle a alguien confiable su dolor, su tristeza, qué es lo que pasaba en su corazón. Finalmente dice que esta mujer terminó siendo libre. Terminó predicándole a las personas de aquel lugar. Aquella que no se quería acercar a las demás mujeres porque le daba vergüenza, terminó predicándole a su ciudad. Y dice que vinieron a ver al Señor y le dijeron al Señor que se quede con ellos. Y así lo hizo el Señor. Por aquella mujer que se avergonzaba y por aquella mujer que los demás tal vez criticaban, recibió salvación un pueblo completo. Y tú te crees menos, tal vez. ¿Por qué? Porque has cometido errores. Todos hemos cometido errores. Pero hoy el Señor te dice, ven, yo sacaré esa sed. Yo sacaré ese dolor, esa tristeza, ese abandono. Yo te acompañaré. Y nadie te podrá tocar. Y yo te levantaré. Pero debes escuchar mi voz y debes charlar conmigo. Debes hablar conmigo. Y verás cómo todas las cosas empiezan a cambiar. Verás cómo tú empezarás a dar testimonio y empezarás a abrir tu boca. Y yo estaré contigo. Y tú abrirás tu boca y yo hablaré, dice el Señor. Y verás la gloria de Dios. Hoy el Señor te deja la invitación. Solamente depende de ti. El Señor te dice, yo te quiero dar de aquella agua para que no tengas hambre ni sed jamás. Que te levantes en fe y en esperanza, que dejes la vida antigua y que empieces a caminar un camino nuevo, una vida nueva, en la cual yo estaré contigo. Y aquellos caminos están comprados y pelearán contra ti, pero nunca te podrán vencer, porque el Señor está como poderoso gigante. Amén. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad de comenzar una nueva vida. Hoy tú tienes la oportunidad. Tú eliges. Tú eliges. Tú eliges. Hoy el Señor te invita. Y si tú quieres aquella nueva oportunidad, puedes hacer una oración de aceptar a Cristo en tu corazón. Si no conoces al Señor, puedes hacer una oración aceptando a Cristo en tu corazón. Si conoces al Señor y tú dices, no le he contado todo al Señor, aprovecha este momento y esta palabra para poder hablar las cosas que nunca hablaste con Dios. Y aprovechar este momento, porque si escuchas esta palabra es porque Dios quiere hacer la obra en ti y la quiere hacer ya. No mañana, ni pasado, ni más tarde. Ya, ahora. Dale la oportunidad a Dios y no tendrás hambre ni sed jamás. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos, bendito Dios. Toda gloria y toda honra es tuya, Padre eterno. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, por favor. Si tú no conoces del Señor y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas hacer una oración, porque es el primer paso que tú debes dar. Aquella agua es el Espíritu de Dios, y cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, aceptas el Espíritu Santo de Dios que venga en tu vida. Amén. Por eso, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni hambre jamás. Señor Jesús, yo te contaré a ti
lo que nunca le he contado a nadie. lo que nunca le he contado a nadie. Y sé que tú Y sé que tú traerás paz, traerás paz, fe fe y esperanza y esperanza conforme a esta palabra. conforme esta palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por esta bendición, por esta bendición, por esta libertad, por esta libertad, por esta vida eterna. por esta vida eterna. En el nombre del En el Padre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecirle Amén. con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Bendito Dios.